y bienvenidos a mi canal Dokatsi Art. Hoy me gustaría mostrarles cómo yo pinto una manzana con acuarela. Normalmente vemos que en los cursos de dibujo nos enseñan a pintar manzanas, peras, etc. Normalmente esto se hace para que aprendamos a darle volumen a los objetos. La naturaleza, desde mi punto de vista, se puede representar con puras figuras geométricas y la manzana representa lo que sería un círculo, una circunferencia. Entonces, por ejemplo, acá hice unos dibujitos, acá. Lo hice súper rápido para mostrar el tema de la luz y las sombras. Y lo que hace las sombras, la luz, eso lo vamos a hacer con las acuarelas para darle volumen con la saturación. Entonces, por ejemplo, dependiendo de dónde venga la luz, va a ir nuestra sombra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar un círculo o vamos a buscar un objeto redondo que tengamos y vamos a visualizarlo. Si la luz viene de este lado, vamos a pasar una línea por el objeto y hasta acá. Y hasta acá va a ser la sombra. Luego dividimos donde se hacen los cruces, dividimos y desde ahí comenzamos a saturar nuestro objeto. Acá en la imagen 2 se ve de igual manera que la luz ya no viene tan acá, sino está más centrada desde un punto que abre, ¿ves? Desde un punto y se abre la luz, por lo tanto nuestra sombra es mucho más ancha. Aquí vemos el tercer caso, el cuarto y el quinto es súper interesante porque mientras más nuestra luz se incline, mientras más se incline nuestra luz, más ancha será nuestra sombra. Este dibujo se los voy a dejar al final del video para que lo tengan en cuenta y vayan practicando. Lo pueden utilizar, buscar objetos que sean circulares y los pueden ir dibujando y practicando su sombra, etc. Ahora la manzana que vamos a utilizar se las voy a dejar aquí en la esquinita. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta hojita blanca común para impresión, para enseñarles cómo yo dibujo la manzana. Va a ser un dibujo simple y lo voy a hacer acá para poderlo hacer más oscuro y que lo vean, porque luego cuando lo pasemos a la hoja de 350 gramos, ahí hay que pintarlo un poquito más claro y creo que en el video no se va a ver. Entonces voy a hacer la manzana que vamos a dibujar, que la tenemos ahí en la esquina, para que ustedes vean cómo yo lo hago, que va a ser un dibujo súper simple, sin mucho detalle, y luego pasamos a la otra hojita con la manzana ya dibujada. Entonces, lo que vamos a hacer es, recuerden que es circular nuestra manzana. ¿Ok? Ahora, vamos a darle los detalles de manzana. Acá es un poco así. Otra cosa que yo hago también es hacer el dibujo en un papel en blanco, así sencillo, de pocos gramos, para luego pasarlo al papel de mi acuarela y que no queden marcas. Porque se nota mucho con la acuarela cuando uno dibuja muy fuerte y borra, dibuja, eso queda muy marcado. Entonces hay que hacerlo muy clarito para que no queden marcas. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Hacemos un círculo primero y luego le vamos dando la forma de manzanita. Ahora acá en este mismo dibujo, vamos a hacer la hojita. La hojita sale de aquí. Así. Súper simple, sin muchos detalles, nada. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿de dónde viene nuestra luz? La luz viene de arriba, porque si vemos el dibujo, la manzana tiene la sombra acá.
Entonces, la luz viene de arriba, de arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde acá viene nuestra sombra. Acá. Este es el final de nuestra manzana. Así. Y ahora, esta es la sombra. Ahora, la luz. Vemos que lo blanco es la luz. Y es más o menos así. Acá también tiene un poquito de luz. Nuestras hojitas también tienen luz aquí. Y un poquito de luz acá. A ver. Ahí se ve. Sí se ve. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya saben, hacemos un círculo. Luego de hacer el círculo, hacemos acá la forma de la manzana, ¿verdad? Luego hacemos el tallo y nuestra hojita. Una hojita súper simple y luego le vamos a dar más textura con la acuarela. Se va a ver súper, súper bonita. Así. Entonces ya saben, la sombra está aquí. ¿Por qué? Porque la luz viene de arriba. Entonces, acá está la sombra. Y como la luz viene de arriba, el mayor enfoque de luz se encuentra acá. Y eso es lo que vamos a marcar. Voy a buscar el dibujo que hice en la acuarela para que vean que también es súper simple. Y vamos a ver los detalles de luz. Ok, acá tenemos ya nuestra manzana en nuestro papel de 350 gramos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de comenzar a pintar, vamos a evaluar qué colores tiene nuestra manzana. Podemos ver que tiene rojo, que tiene amarillo. Esos son los principales colores. Y por supuesto la hojita que es verde. Yo tengo esta paleta de colores y vamos a utilizar como primera color base de la manzana va a ser este rojo escarlata. Luego, para darle más color, vamos a utilizar el carmesí, que es para darle saturación, junto con el negro, ¿ya? Y un amarillo, pero va a ser un amarillo claro, este que está acá. Vamos a utilizar el negro. Para la hoja, vamos a utilizar un verde color grama y el mismo amarillo que utilizamos para la manzana, ¿ok? Ahora, el primer paso sería los pinceles. Por ahora creo que voy a utilizar un pincel número 12, un 2 y un 1. Pero vamos a ir viendo. Lo vamos a hacer juntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en nuestra manzana, vamos a pintarla con agua. Porque vamos a pintar sobre mojado. Vamos a pintar con agua, menos los espacios que están en blanco, que es la luz. Eso lo vamos a dejar en blanco. Por lo tanto, eso no lo pintamos con agüita. Como vemos, tenemos luz aquí. Aquí. ¿Sí? Falta arriba. Entonces los espacios de luz no los vamos a pintar. Vamos a empezar con la manzana. Así. Entonces los espacios de luz son esto y este poquito que está aquí. Luego que hayamos mojado nuestra manzana, el primer color rojo que le dije, el escarlata. Vamos a tomar el color escarlata acá y lo vamos a diluir bien. Porque va a ser primero una capa clara. Vamos a hacer una capa clara. Así. Voy a pintar acá.
Vamos a tratar de hacerlo rápido porque la acuarela se seca súper rápido y también depende mucho del clima. Si es un día muy caluroso, nuestra agua se va a secar mucho más rápido. Todos esos aspectos influyen mucho a la hora de pintar. Y vamos a tomar el amarillo. Vamos a hacer de una vez los toques amarillos. Dijimos que iba a ser un amarillo claro. Vamos a ponerlo aquí. Y también lo vamos a hacer claro. Súper clara la capa. Y veo que tiene amarillito por aquí. Tiene mucho amarillo por acá abajo. Ahí veo que hay un poquito de luz. Acá tiene amarillo. Acá también es un amarillo con rojo. Acá abajo. Un amarillo. Así. Limpiamos un poquito. Ponemos un poco más de amarillo acá. Y terminamos acá colocando rojo. Podemos hacer así. Ok. Y ahora vamos a colocar el carmín poco a poco. Diluimos y luego vamos colocando más. ¿Ok? Comenzamos por acá. Tan lindo. Empezamos a saturar. Saturar. Colocamos más. ¿Sí? Mezclamos un poquito y continuamos. Si ven que queda muy brillante, no se preocupen porque recuerde que está mojado. Y cuando se seque, los colores se van a poner un poquito más opacos. Entonces no se preocupen si lo ven muy brillante. Aquí no queremos pintar el tallo, entonces lo que hacemos es, en ese caso, si nos pasamos un poquito, limpiamos el pincel y lo pasamos así. O también podemos agarrar nuestro papel y limpiamos. Y ya. Esperar que ahí se seque un poco para que no se siga corriendo la pintura. Por acá. Vamos a tomar un poquito de naranja. Voy a tomar un amarillo naranja. Y ese amarillo naranja lo vamos a unir con el amarillo claro. Y lo vamos a colocar así. Les dije, por el momento iba a usar esos que vi, pero ahora vi que me hizo falta un poquito de naranja para darle más saturación. ¿Okay? Arrastramos así para que se vea un poquito más natural la acuarela. Arrastramos, vamos uniendo. Acá pintamos así. Y ahora vamos a ponerle un poquito de negro. ¿Dónde le vamos a poner negro? En las partes más oscuras de nuestra manzana.
que vemos que es por este lado, por acá. Si lo ven muy negro no se asusten, después se va a secar y va a quedar un poco más claro. Acá y un poco acá. Y continuamos con nuestro carmín. Continuamos con nuestro carmín. Tratamos de colocar el carmín encima del negro, pero sin arrastrar mucho para que se quede situado el negro donde lo colocamos. Y quiero que sea un poquito más rojo. Hacemos esto así, porque queremos que también se vea rojo, que no solo se vea amarillo. Así, perfecto. Ponemos un poquito de más carmín arriba, acá arriba, y le hacemos así para que dé más o menos una textura, la textura que nos da la manzanita. Esto es mojado sobre mojado. Lo bueno de esta técnica es que hay que trabajar súper rápido. Hacemos así aquí. Hay que trabajar muy rápido. Vamos a unir un poquito de el naranja que usamos con el escarlata. No sé si se ve en el... Sí se ve. Acá unimos un poquito y hacemos lo mismo acá. Así. Como puntaditas. Así. Perfecto. Y voy a ponerle un poquito más de rojo. Un poquito de rojo con negro. Acá abajo. Que veo que hay como una sombra. Así. Ok. Ya tenemos la estructura principal de la manzana pintada. Ahora voy por la hojita. Voy a limpiar el agua y ya regreso. Ok, listo. Ahora, mientras esperamos que se seque un poco, vamos a ir pintando nuestra hojita. El primer color que le vamos a poner a la hojita es el amarillo claro. Acá. Vamos a ponerle agua para hacer una capa muy clara. Vamos a hacer una capa muy clara de amarillo. No pinté con agua primero porque como el espacio es muy pequeño no es necesario, por lo menos en mi caso. Ok. Ahora que está húmedo, vamos a colocarle verde. Y les dije que íbamos a utilizar el verde color grama. Acá. Lo ponemos aquí a un lado. Y lo vamos a mezclar un poquito con el amarillo.
Tomamos agua y lo mezclamos un poquito con el amarillo para que la degradación no se vea tan brusca. Y vamos a colocar así. Acá. Vemos que hay acá. Vamos a tratar de dejar los espacios que vemos en la imagen amarillo sin pintar de verde, para que le dé luz, para que el amarillo sea la luz. Si vemos que nos pasamos un poquito, ya sabes, limpiamos nuestro pincel y hacemos esto. Aquí hay un poquito de luz, limpiamos y hacemos esto. Acá también, así. Y seguimos pintando con nuestro verde. Tomamos un poquito de negro, vamos a tomar este que tenemos aquí. Aquí. Con el negro le vamos a dar sombra, pero el negro lo vamos a mezclar con un poco de verde, del mismo verde que estamos usando. Y eso lo vamos a colocar en esta esquina, acá, y acá. Así. Y deja que el agua tome su curso. Y seguimos trabajando con nuestro verde. Ahí está. Nuestra manzana aún no se seca porque queremos darle la sombra. Recuerden que esto que marcamos acá abajo es la sombra más oscura. En realidad la sombra va a abarcar todo este espacio, desde la parte más ancha de nuestra manzana hasta acá. Pero esta parte es lo más oscuro que vamos a hacer y vamos a ir degradando. Pero quiero que se seque un poco para que no se filtre el color negro a la manzana y nos quede mal. Entonces voy a continuar con el tallo. Con el tallo vamos a usar cualquier color marrón que tengan. Si es muy claro, pues con el negro lo hacemos más oscuro. Primero voy a utilizar el número 2, el pincel número 2, y cuidado de no tocar la hoja y manchar el papel. Vamos a hacer lo siguiente, así. Está nuestro tallito. Deberíamos hacerle acá, que tiene como el tallito acá arriba, como una curvita. Así se ve más lindo. Y vamos a ir a colocarle uno más oscuro. Como les digo, si no tienen un marrón más oscuro, con negro estaría súper bien. Agarramos un poquito de negro. Eso es muchísimo negro. Acá nuestro marrón y un poquito de negro, así, solo un poco. Y en la parte más oscura de nuestra foto, como referencia, vemos que nos muestra, aquí está, de este lado. Así.
Y con este mismo pincel, este es el número 1, vamos a darle un poco más de verde acá, sin mucha agua, así. Limpiamos acá un poco y acá. Miren, ¿ves lo que les dije? Aquí se me cruza un poquito, pero no importa, no se ve. Agarramos amarillo, quiero ponerle bastante amarillo acá, así. Voy a agarrar amarillo sin diluir mucho en agua y lo voy a colocar acá en el centro, así. Me encanta. Y aquí le ponemos un poco de negro. Lo que me encanta de la acuarela es que es imposible que le quede igual a todos, ¿sabes? Todos tenemos pinceladas diferentes, así que si no queda igual a la mía, va a quedar mucho mejor. Eso es lo lindo de la acuarela. Dicen que es fácil pintar en acuarela y es mentira. Es súper complejo pintar en acuarela porque hay que pintar súper rápido, hay que tener cuidado porque los colores se pueden unir, etcétera. Ahora que nuestra manzana se está secando, vamos a darle como unos detalles, ¿ya? Para estructurarla un poco más. Por ejemplo, acá vemos dónde está nuestro tallo, que no es completamente luz. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con un poco de rojo y el naranja vamos a hacer esto. Mojamos nuestro pincel y retiramos exceso. Así. Muy bien. También vamos a hacer esto, este lado. Solo un poco, así. Y con este mismo pincel número 1 vamos a agarrar carmesí con un poquito de negro, así. Vamos a dibujar esta línea. Así. Que es donde se encuentra nuestro tallo. Para darle así profundidad acá. Si le damos profundidad. Mira, acá se corre un poco, entonces ¿qué vamos a hacer? Esperar que se seque y le ponemos un poquito de rojo y no pasa nada. Acá abajo ya está un poco más seco, creo, pero igual voy a esperar unos 5 minutos más porque está haciendo bastante calor y se va a secar súper rápido. Y vuelvo con ustedes para hacer la sombra y los otros detalles que queden de la manzana. Ok, ya la manzanita se secó. Lo que vamos a hacer es, acá arriba se me unió un poquito porque no esperé que se secara. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado cuando se pinta un área y la otra, pero quería hacerlo rápido y lo hice muy rápido. Entonces vamos a agarrar verde, vamos a pintar un poco el verde acá para marcar y luego
Cuando se seque, pintamos la parte abajo un poquito más de rojo para que no se note tanto. Y listo. Ahora vamos a hacer la sombra. ¿Ok? Hacemos la sombra de nuestra manzanita. Y voy a corregir un poco acá. Porque si vemos, esta ondulación va acá. Así. Así va a ser. Vamos a tomar negro y vamos a degradar con bastante agua. Tomar el pincel grueso que hicimos. Tomamos este negro que está acá. Bien clarito. Para limitar primero. La sombra que vamos a hacer. Limitar. Sin tocar nuestra manzana que ya se secó. Para evitar accidentes. Como mi accidente. Así. Y con este mismo color, o sea, con este mismo pincel, vamos a agrandarlo un poquito más. Porque va a ir de lo más oscuro a lo más claro. Entonces, como es un color bastante claro, vamos a utilizar este para hacer el espacio más grande de nuestra sombra. Así. Luego, más oscuro, agarramos negro más oscuro y vamos a pintar en la orilla, donde está la parte más oscura de la manzana, en la orilla, acá. Así. Y que el mismo papel mojado haga su trabajo. Si vemos que se expande mucho, lo que vamos a hacer es secar el pincel y hacer esto, limpiar. Así, muy bien. Tomamos pincel y limpiamos acá. Así. Y así queda nuestra sombra un poco degradada. Así. Okay. Vamos a agarrar un pincel más fino, el número 1 que usamos para hacer nuestro tallo. Y pintamos los espacios que quedan en blanco acá abajo. Y delineamos con negro. Delineamos con negro. Y ahorita lo degradamos de nuevo. ¿Cómo lo vamos a degradar? Mojando el pincel y pasando por este lado. Así. Así. Ahora vamos a darle los últimos detalles a nuestra manzanita, que sería poner acá un poco más oscuro el tallo, poner un poco de negro acá, donde nace el tallo, y más color a nuestra hojita. Ah, y por último, vamos a pintar un poquito más de rojo nuestra manzana acá, para que no se vea el accidente que tuve.
pintando el verde. Y listo. Así quedó nuestra manzana. Espero que les haya servido. En otro video me gustaría hacer quizás otra figura geométrica representada en la naturaleza. Y bueno, listo. Espero que les guste y que practiquen mucho. Vean muchos objetos circulares y dibújenlos, píntenlos y así van practicando las luces, sombras y la saturación de color. Hasta el próximo video.